Buenas, seguimos. Uno de los temas principales para mi práctica siempre ha sido o mejor dicho, la mejor ayuda que he tenido en la práctica ha sido el tener más o menos un esquema que se iba aclarando, o mejor dicho, verificando con el tiempo. Lo comentamos ya en los primeros vídeos en los que esta parte teórica se basa o tiene la intención de crear una estructura en la cual armar la meditación. Entonces, eso es necesario porque vamos a tener experiencias de diferentes caracteres, de diferentes matices, de carácter diferente, y eso tenemos que... Bueno, nos van a llevar a la duda porque son cosas nuevas, ¿no? Por así decirlo. Y como estamos solos, ahí sentados con nosotros, con nuestra mente, pues a veces es un poco difícil esto qué ha sido, por qué significa, pueden venir muchas preguntas, ¿no? Entonces el esquema es muy valioso para eso. Vale, entonces hoy vamos a hablar de dos esquemas, por así decirlo, y uno se coloca dentro de otro. Entonces, vamos a ver el esquema que usa yoga con respecto a cómo está constituido la persona, cosmología, pero centrada en el ser humano. ¿De qué partes está constituido el ser humano? Y luego vamos a ver las partes en las que está constituida la mente. ¿Vale? Esto en realidad es muy importante. Si bien hay muchos esquemas diferentes sobre lo que vamos a hablar ahora, en el budismo va a diferir un poco, en la cábala va a diferir un poco, en psicología moderna va a diferir un poco. En realidad todos hablan exactamente de lo mismo y la única diferencia son los cortes, en donde se separa una cosa de otra. Entonces es importante que tengamos, más que nos obliguemos a intentar encasillar patrones o espacios en bloques, tengamos una idea más o menos clara de qué nos estamos refiriendo, para que cuando quizás escuchéis a otra persona hablar sobre energía o sobre mente, digáis, ajá, se está refiriendo a aquello que yo he experimentado en meditación y implica para mí esto. Pero con la mente abierta a otra persona, porque igual nos está diciendo algo valioso, y igual lo que hace es justo nuestras líneas que colocaremos entre los diferentes campos, modificar ligeramente porque nos va a dar información valiosa, ¿no? Bueno, esto que acabo de decir es un poco sutil, pero va a ir ocurriendo sin problemas. Bien, entonces, ¿qué dice yoga al respecto? Yoga dice que tenemos 5 cuerpos. Entonces, os invito a que cojáis un boli y papel antes de comenzar. Vale. Entonces, en ese papel vamos a dibujar 5 rectángulos, uno encima de otro. Vamos a imaginar así un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo, otro y otro. Vamos a colocar 5 rectángulos. Vale. Al primero de ellos, al inferior, por así decirlo, lo vamos a llamar el cuerpo físico. ¿Vale? Lo podemos escribir a uno de los costados, ¿no? En el costado colocar cuerpo físico. El siguiente, inmediatamente superior, es el cuerpo energético. No uso la terminología en sánscrito, así no nos guiamos con términos, quedaría para un estudio posterior. Luego, encima del cuerpo energético tenemos el cuerpo emocional. Justamente arriba, el siguiente. Luego, después de este, tenemos el cuarto, que es el cuerpo intuitivo o intelectual. Y luego tenemos un quinto cuerpo que lo vamos a llamar el ser, o cuerpo esencial, o cuerpo de la esencia, alma. ¿Vale? Entonces, este esquema en realidad es bastante simplificado y empaqueta varias cosas ahí dentro,
pero pienso que es bastante útil y bastante... ayuda mucho a colocar las cosas y a saber la escalera que queremos subir, por así decirlo. Entonces, vamos a especificar cada uno de ellos a qué se refiere. Cuerpo físico está claro, ¿no? El cuerpo físico es esto, son los huesos, pero por supuesto se extiende a todo lo físico. Si habláramos en términos generales, todo lo que es la materia visible es ese cuerpo. El suelo, las puertas, los planetas en su parte física, las plantas en su parte física, la comida, etc, 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 todo correspondería a ese plano y es bueno, la parte que vemos. ¿Ok? Vale. Es la parte, de hecho, bueno, pues, sobre la que primero tenemos que trabajar, ¿no? Por eso tenemos las asanas, tenemos los pranayamas, tenemos los shatkarmas, las técnicas de limpieza. Trataka, por ejemplo, la técnica de visión que hicimos hace una semana, es una técnica para limpiar el ojo. Pues bueno, las técnicas de Hatha Yoga trabajan sobre el cuerpo, además de los otros, ¿no? Porque una cosa que nos tiene que quedar clara es que, a pesar de que hemos puesto rectángulos y parece que una cosa está separada de la otra, en realidad eso está totalmente unido y no se separa absolutamente de nada, pero para nuestro entender, para tener un esquema intelectual de lo que estamos haciendo, nos ayuda. Vale, siguiente, energético. ¿Qué es el cuerpo energético? Aquí tenemos muchas veces el inconveniente, por así decirlo, en que muchas veces llamamos energía a todo lo que no vemos. Entonces, me gustaría hacer aquí un hincapié. Vamos a ver lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice que en realidad, efectivamente, todo es energía. Pero es que incluso la materia, es decir, este cuerpo que hemos dicho que es el cuerpo físico, en realidad es energía. ¿Qué significa eso de que en realidad es energía? Bueno, sabemos que tenemos los átomos, ¿no? Y sabemos que los átomos, la física cuántica aparentemente es la que mejor explica muchos sucesos de la realidad, sobre todo los difíciles de explicar a nivel pequeñito. Y entonces vemos que en realidad pues, el átomo funciona como una onda y básicamente eso significa que está pulsando. ¿Y está pulsando por qué? Pues porque tiene una energía que de alguna forma lo dinamiza, ¿no? Lo permite ese espacio. Y vemos que en realidad pues en esa pulsación pues todo lo que hay, en realidad hay más espacio que materia, ¿no? Porque de hecho lo que vemos como materia es simplemente el reflejo de la luz, ¿no? Ahora me veis porque está la lámpara que tengo arriba refleja. Si suponemos que la cámara es un ojo, pues esos fotones, la luz son fotones, chocan contra el ojo y el ojo hace una recepción sobre eso. Y dice, bueno, pues esto es tal. Pero en realidad yo soy átomos pulsando, es decir, energía. ¿Vale? ¿Qué más cosas son energía? Bueno, con eso de hecho ya englobamos todo, ¿no? En la ciencia actual todo, absolutamente todo es energía. Vale, entonces ¿a qué se referían los yogis aquí cuando decían que esa segunda capa es energía? Vale, se refería más bien a prana. De hecho, esta capa en sánscrito se llama pranayama kosha, prana. Y prana habla de un aspecto sutil de la existencia, de la vida. Y ese aspecto sutil es el que da vida, el que permite que eso pulse. Es difícil de entender intelectualmente, es mucho más fácil de sentir que de entender intelectualmente. Muchos habéis tenido ciertas experiencias ya con pranayama o con las asanas, ¿no? Ese calor que de repente se puede producir en el pecho con una gran apertura, que sabemos identificar que no solo es física, sino que también hay algo más. O cuando, yéndonos a lo negativo, ¿no? Como tenemos emociones intensas por un suceso que ha pasado un poco trágico, ¿no? Que quizás nos puedan dejar sin fuerza, ¿no? Nos sentimos el vientre contraído y sabemos que no solo es físico y que tampoco no solo es emocional, sino que hay otro aspecto. Nos quedamos sin voz por alguna
algún imprevisto, ¿no? Por algún suceso que faltan las palabras, ¿no? Y sentimos aquí en Vishuddha Chakra, en este espacio, una incapacidad, una falta de prana. No es así, el prana siempre está ahí, si no moriríamos. Pero como vimos en la otra clase, todo relativo, ¿no? Entonces, en relación relativo a lo que suelo tener aquí, pues siento una falta de prana, ¿no? Pues va más sobre eso, sobre la energía vital que tiene el cuerpo. Y esta energía vital es la que es, digamos, como de puente, de hilo conductor con los otros cuerpos. Los otros cuerpos son los emocionales y el intelectual y el ser. Vamos a empezar por el emocional. El emocional, ya lo dice la palabra, es todo aquello que yo al final traduzco como emoción. Entonces, la emoción tiene un proceso. La emoción es el efecto de una serie de cosas, es el resultado de una serie de cosas. Por ejemplo, ahora me estáis escuchando, ¿no? Vuestro oído está recibiendo una serie de vibraciones, de energía, de hecho. Llegan al oído, que es el órgano de percepción. El órgano de percepción, a través de los nervios, se comunica con el cerebro y dice, aquí hay algo. Entonces, hay una recepción, primero, una percepción, sería la palabra correcta, percibimos. Y luego hay una gestión, que se puede traducir en, por ejemplo, rechazo, y eso implica una emoción, de pum, me está molestando lo que está diciendo, apago el vídeo. O la respuesta es, ajá, qué interesante, subo el volumen, me está motivando, estoy encontrando respuestas, subo el volumen porque quiero estar más atento. Bien, el rechazo o la motivación son emociones, no son el resultado final de eso, y eso está en ese tercer cuerpo. El intelectual, intuitivo. Creo que aclara mucho más llamarlo intuitivo, pues es este tipo de conocimiento que adquirimos nosotros por experiencia directa. ¿Qué significa eso? Significa que ahora mismo, cuando yo os estoy hablando, pues estamos haciendo justo ese trabajo de los sentidos y que la mente hace un proceso y toma una conclusión. Y eso depende de cómo se desarrolle, de cuánto ruido haya en ese proceso, es un conocimiento intuitivo o no. Los yogis hablan del estado de yoga, es yoga chitta vritti nirodha, es un estado de no fluctuaciones, es un estado de no hay perturbación mental. ¿Y qué significa eso? Que yo veo las cosas como son. Pusimos el otro día el ejemplo de un prisma, ¿no? Había una luz y un prisma y había una diferenciación. Ahora vamos a cambiar esto, vamos a ver la luz. En vez de un prisma lo que vamos a tener es un cristal. Si este cristal está borroso, yo lo que voy a ver es, al otro lado del cristal, lo que sea que vea lo voy a ver borroso. Este cristal se limpia, se aclara, se quita las impurezas, entonces puedo ver a través del cristal sin ningún tipo de problema. Este cristal limpio es yoga chitta vritti nirodha, es estado de nirodha, de mente limpia, te permite obtener una experiencia directa. Si no, lo que estoy obteniendo es una experiencia que está condicionada por la suciedad que tengo aquí. Y esa suciedad tiene que ver por el cuerpo emocional y por el cuerpo intelectual. Pero no hemos dicho que el cuerpo intelectual es la intuición. Claro, pero hay que depurarla. Porque hay otros componentes también en ese cuerpo. No solo la intuición, sino la intuición es un elemento
por así decirlo, puro. Es un elemento que no alberga duda alguna, pero es propio de nuestro estado evolutivo. Entonces, volviendo al ejemplo del prisma, tenemos luz, prisma y tenemos los 7 colores. Y dijimos, es que yo soy verde. Entonces, sabemos que en realidad yoga trata de darse cuenta de que yo soy la luz. Pero claro, yo estoy en un proceso evolutivo en que soy verde. Entonces ahí tengo que ir limpiando y confiando en la intuición que tengo en este punto para que yo poco a poco pueda ir haciendo el recorrido hacia atrás. Es un proceso de limpieza. Entonces ese cuarto campo es la intuición, ¿vale? Y nos permite avanzar al siguiente, que es el ser, que es justo la luz. Nosotros, cuando estamos en la luz, podemos ver, experimentar las cosas tal y como son. Experimentar el amor como es, el miedo como es, el fracaso como lo que es, porque todo eso sigue siendo parte de la vida. Sin embargo, vemos que el fracaso simplemente es una condición, un hecho circunstancial y temporal. Tenemos esa capacidad de verlo de esa forma, ¿no? Tenemos esa capacidad de verlo de esa forma, como un hecho circunstancial y temporal. Sabemos que esto va a pasar, igual que el hambre, igual que el sueño, igual que el deseo, igual que etc. Vale, entonces tenemos, y eso es un poco la aspiración que tenemos un poco no, esa es la aspiración final que tenemos con yoga. Un poco cualquier otro tipo de práctica espiritual, ¿no? Buscamos entender los entresijos de esos 4 cuerpos que no me permiten entender al ser. Porque me identifico con el cuerpo, me identifico con la energía, por ejemplo, ¿no? La energía que nos pueda parecer algo tan... La energía en el sentido de pranayama kosha, que nos pueda parecer tan asombrosa, claro, pues nos podemos quedar anclados en los trabajos o en las experiencias que nos puede dar. Mira que yo manejo el prana y cómo siento yo la kundalini moverse arriba y abajo y cómo siento el prana en la mano cuando hago una postura y pienso que eso es la iluminación o pienso que eso son cosas, pero en realidad es prana moviéndose. Se mueve también cuando respiras. Es útil, es necesario, pero hay que saber usarlo bien y hay que saber darle la posición que tiene. Me acuerdo la primera vez que sentí el prana y dije, coño, debe ser el alma esto. Bueno, chasco. Chasco. Entonces, para esta ayuda el esquema, ¿no? Para poder colocar las experiencias en el lugar adecuado. Pues es muy fácil que el ego nos juegue malas pasadas y que nos diga, has alcanzado cosas, eres un ser superior. Y bueno, me pasó una vez un vídeo sobre Pablo II, ¿no? Pablo II, teólogo cristiano. Y él habla de la capacidad, cómo verificar cuál iluminada está una persona, pues en su capacidad de amar. Qué bonito, ¿no? Y cuán cierto hay. Cuanto más amas, menos ego. O mejor dicho, mejor entendido está mi ego. Bien, ¿qué es esto del ego? Este es el primer esquema que os quería poner, ¿no? Los 5 cuerpos. Y usar el ejemplo de la energía para que entendamos que es simplemente un aspecto de la vida. Simplemente un aspecto más de la vida. Igual que los huesos, igual que la emoción, igual que la intuición. Igual que el ser, de hecho. No es simplemente más que un aspecto de la vida. Este es el primer esquema, ya tenemos un segundo esquema. El segundo esquema también proviene de yoga. En realidad proviene de Samkhya. Samkhya es el brazo teórico de yoga, es otra doctrina
que nos dejaron los arios, los hindús, en aquellos tiempos, 2000, en el 500, 600, 200 antes de Cristo, aunque bueno, por supuesto, todos los Vedas y todo esto que viene mucho más antes, 2000, 3000 antes de Cristo, ¿no? En fin, el Samkhya es otra gran aportación. Y es la parte teórica del yoga. Vale. Entonces, ahí se nos dice que lo que es nuestra mente, lo que es nuestra estructura mental, tiene 4 partes. Vamos a usar los términos en castellano, no vamos a usar los términos en sánscrito para hacerlo más fácil. Y tenemos mente. Mente, de aquí en adelante, vamos a llamarlo a una parte de lo que es el campo mental. ¿Vale? El campo mental engloba una serie de funciones. Y una de ellas es la función de la mente. La función de la mente es justo de la que hemos hablado antes, que incluye los órganos de los sentidos, los órganos de los sentidos, y incluye el elemento que procesa esa información. Me llega un input, sonido y proceso. Voz de Kristen diciendo algo. Voz de Kristen hablando sobre meditación. Primer componente, se llama mente. Segundo componente, la memoria. Memoria es esa capacidad que tenemos de guardar con una cierta accesibilidad todo aquello que ya ha pasado. Luego tenemos intelecto, que es nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de decir, de quitarle el grano de la paja, nuestra capacidad de ver las cosas como son. Y luego tenemos al ego. El ego es una característica nuestra también, característica de la mente, que se encarga de decir, resumiendo mucho, esto no me gusta, esto sí me gusta. De una forma muy grosa se podría simplificar así. Esto sí va conmigo, esto no va conmigo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por mente y vamos a colocar estos 4 componentes que acabamos de describir, los repito, mente. Es decir, si sigues con el papel y el lápiz, ¿no? Tenemos el campo mental. Y dentro del campo mental tenemos 4 componentes. Mente, que es los órganos de los sentidos, y la unidad que gestiona la información. Tenemos a la memoria, tenemos al intelecto y tenemos al ego. Vale. Entonces, de estas 4 funciones, la más baja, por así decirlo, la que quizás más... la más baja es la mente. Es decir, la que simplemente es un instrumento, que es el input, recibir una señal, y el que la traducimos a un tipo de información concreta, con la que luego hacemos algo. ¿Vale? ¿Esto cómo funciona, estos 4? La mente recibe algo. Y como el ser humano de alguna forma ha ido evolucionando y todos los sistemas de la naturaleza buscan el mínimo esfuerzo, optimizar energía, reducir los gastos de energía, cuando algo se percibe, lo que hace la mente es buscar en la memoria. Y dice, oye, memoria, estoy recibiendo algo. ¿Hay aquí en estos archivos algo que haya pasado parecido a esto que yo pueda dar una respuesta sin tener que pensar mucho? Sí, esto. Coge el programa, lo archiva y se lo manda al cuerpo. Y lo hacemos. Respuestas
respuestas automáticas tenemos muchísimas, desde las de simplemente las digestivas hasta las de te pegan un tortazo y te devuelves. Eso puede ser muy, muy, muy rápido, no te das ni cuenta. O te pegan un tortazo y echas a correr. Recibo un impulso por los sentidos, tengo una imagen, pregunto a la memoria, oye, ¿esto ha pasado antes? En la memoria vemos que no hay nada. Entonces dice el ego, ¿sabes qué pasa? Que es que esto que estás sintiendo me gusta. Entonces, lo hacemos, nos acercamos. O el ego dice, no, no me gusta, lo rechazamos. Y se guarda en la memoria ese suceso. ¿Ok? Puede pasar también, volviendo al primer ejemplo, recibimos algo, en la memoria está el archivo de eso ya ha pasado antes, y hemos tomado una acción concreta. Ponte, por ejemplo, que nos hemos ido. Hemos entrado en un lugar y hemos tenido una sensación que nos recuerda a algo. Hemos entrado en un lugar, físicamente hemos percibido, estamos percibiendo ese lugar, y nos recuerda a algo. Cogemos el programa de la memoria, lo metemos. ¿Qué hace el ego? Lo verifica. Efectivamente, esto no me está gustando. Vámonos. Imagina Sara, sin embargo, dice, entra en juego el último, más poderoso, pero más difícil de hacerle caso, que es el intelecto, de la intuición. ¿Qué le dice a todos? Chicos, esperaos. Porque aquí esto es una sala, está vacía. No hay nada que te pueda hacer nada de daño. ¿Qué estás sintiendo? Entonces, igual estoy sintiendo soledad y por eso me quiero ir. Ya, pero es que estás aquí, estás entrando, quieres ir a la otra puerta porque tienes que ir a ver a tu amigo. Cruza este pasillo, que no pasa nada. Vale, va, lo cruzo. Venga, voy a ver a mi amigo. Pongo estos ejemplos para que entendamos un poco las funciones de estos 4 personajes y cómo funcionan. Me encanta el ejemplo del chocolate. Vamos por la calle y lo olemos, lo percibimos. Y la mente dice, son las 5 de la tarde, es hora de la merienda. En la memoria me dice, el chocolate te gusta, esto es bueno, esto en el pasado has tenido muy buenas experiencias con el chocolate, al menos en el primer momento, luego al ser una mirada, pero en el primer momento han sido estupendas. El ego verifica, efectivamente, esto me encanta. Y luego el intelecto dice, no, otra vez, no. Pero no soy lo suficientemente fuerte como para decirle a estos 3 que se callen y que sigamos caminando. Y efectivamente, pasamos, compramos chocolate y no lo comemos. ¿Vale? Este juego pasa constantemente en el tiempo. Pum. Ahora vamos a colocar a estos 4 elementos de la mente en el esquema que hemos hablado antes. ¿Vale? Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo energético, tenemos el cuerpo emocional. Vamos a empezar por ahí. Aquí, en la parte más baja del cuerpo emocional, vamos a dibujar 2 círculos aquí, ¿vale? Entonces vamos a dibujar un círculo que toque a la parte inferior del rectángulo. Y ese círculo corresponde al aspecto de manas, al aspecto de la mente. Manas es el término en sánscrito. Al aspecto de la mente, es decir, a la capacidad de percepción y de tomar de traducir esa información que nos está llegando. Eso es manas. Que tiene mucho sentido que esté ahí porque eso luego es lo que se desarrolla a una emoción. Ahora vamos a ir al cuerpo intelectual, al cuarto de los rectángulos. Y allá arriba, en la parte más superior, tocando el borde superior, vamos a colocar al intelecto, a la intuición.
Ahora nos queda el ego, nos queda la memoria. Vamos a hablar un poco más sobre el ego. El ego no solo dice lo que te gusta y lo que no te gusta. El ego es una parte importantísima de tu desarrollo personal. Porque el ego es quien actúa como imán, por así decirlo, hacia las experiencias que tú necesitas para verificar cosas. Para no meterme en un terreno muy fanganoso, para no meterme en un terreno un poco difícil, no es que sea tu carácter, pero es una parte muy cercana a lo que es la profundidad de tu carácter. ¿Vale? Las cosas que te gusten o no te gustan están lógicamente en tu carácter. Pero más allá de eso, de lo que te gusta y lo que no te gusta, el ego es como un motor. Es un motor de experiencias. Mejor dicho, es un motor que quiere buscar experiencias. ¿Por qué? Porque la vida no es más que un espacio para experimentar. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para evolucionar. ¿Para evolucionar? ¿Qué significa evolucionar? Pues evolucionar significa entender esos 5 cuerpos. Vivir en armonía significa vivir en armonía con esos 5 cuerpos: físico, energético, emocional, intelectual y el ser. Entonces, el ego lo que te está diciendo, ¿por qué somos todos diferentes? Porque todos tenemos unos dones y unas sombras. En realidad no existe ni el don ni la sombra. Son simplemente, lo vimos el otro día, ¿no? Lo de la dualidad. Este extremo es don aquí, sombra aquí. Pero vimos que en realidad esta experiencia pues es relativa. Y entonces todo tiene que ver con pares de opuestos, y siempre nos ubicamos en un sitio. Entonces, el ego es eso que nos llama para que encontremos ese espacio nuestro. Y puede ser muy brusco, a veces nos mete en situaciones que nos pueden parecer muy duales, muy extremas, para que nos demos cuenta de cosas, como una enfermedad, por ejemplo. Ya diréis, bueno, me estás diciendo que has enfermado por culpa del ego, que lo has buscado tú. Bueno, lo que estoy diciendo es que han habido ciertos hábitos, ciertas tendencias, tanto físicas como por ejemplo de alimentación, como de falta de ejercicio, como de vivir en entornos no adecuados, que te han llevado a una enfermedad. La ciencia lo dice, creo, de la enfermedad genética en parte, pero mínima parte. Podríamos, no soy médico ni soy, simplemente he leído sobre el tema, ¿no? Pero un 5 o 10% quizás de las enfermedades son genéticas. Todo el resto es totalmente derivado del entorno. Hablaremos de eso más adelante y cómo la emoción puede gestionar eso, pero en este punto nos podemos quedar en que el ego, de alguna forma, sí que te ha accionado. Y como hemos respondido de una forma concreta, al final nos hemos enfermado. Siempre es responsabilidad tuya. Tu vida es tu responsabilidad, no la de otros. Entonces, el ego es ese espacio donde se expresa nuestro Dharma. Dharma es esa expresión sánscrito que significa muchas cosas, pero entre ellas significa tu propósito de vida. Aquello que he venido aquí a experimentar para luego integrar y aprender, para luego compartirlo. Estamos todos unidos. Entonces, somos un puzzle. Y yo simplemente me voy... Esto es un proceso de encontrar la forma que tiene mi pieza del puzzle y colocarme en el puzzle. Entonces, para eso necesito, por ejemplo, entender mi Dharma, entender cuál es mi propósito de vida. Porque si mi propósito de vida es ser carpintero, pero yo me paso la vida trabajando en recursos humanos, pues no me voy a sentir ni voy a sentir reconocido, ni voy a sentir que mi arte se está expresando, ni mi creatividad se está expresando, ni mi capacidad de crear con las manos se está expresando. Todo eso va a quedar anulado. Nos pasa mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿no?
parte de la frustración que se vive es simplemente porque no nos enseñan a escuchar a nuestro corazón y a nuestro ego para entender que lo que él quiere en realidad es que expresemos cosas que necesitamos aprender para luego compartir. Y aparte dice lo que nos... O sea, el ego te está diciendo, es que esto de recursos humanos está totalmente equivocado, ¿no? Y de hecho, eso bueno, en mi caso personal, por ejemplo, ¿no? Trabajé como ingeniero químico, bueno, estudié ingeniería química, luego trabajé en el sector farmacéutico 5 años y ¿no? En ningún momento sentí algo de satisfacción. Pequeños vislumbres en algunos momentos. Pero bueno, entonces el ego es ese aspecto que nos permite ver esas cosas esa resonancia con la vida, ese magnetismo con la vida, que puede ser positivo o puede ser negativo. En este mapa, en este esquema, justo debajo del intelecto, dentro de la capa intelectual. Porque fijaos que el ego no es nada iba a decir malo. No es nada negativo, pero sobre todo lo que es algo, por así decirlo, permanente y que va muy de la mano de nuestra esencia. Sabes que el cuerpo físico, ¿no? Las uñas, por ejemplo, tienen una evolución, ¿no? Cada 2 semanas hay que ir cortando porque larga, ¿no? Tienen un proceso de impermanencia corto, ¿no? Evolucionan mucho en el tiempo. El ego, la intuición, el ser, tienen escalas similares de evolución. Y van muy de la mano esos 3 componentes, intuición, ser y ego. Bien. El siguiente punto es la memoria. Entonces, la memoria, cuando hablamos en este tipo de esquema de crecimiento espiritual, pues no solo es la memoria de lo que yo he comido hoy, ni de lo que yo comí hace un año, sino que implica memorias de vidas pasadas. Quizás este esquema que acabamos de dibujar os pueda ayudar a entender esto. Digamos, si bien este punto en particular sí que es más personal, ¿no? Esta división que voy a hacer ahora es más personal mía, y diría que hay como 2 tipos de memoria, y los vamos a clasificar así. Tendríamos una memoria de eso que he comido hoy, dónde guardo los zapatos, dónde vivo. Y esa redondita de la memoria, quizás más cotidiana, la podríamos poner en el campo emocional. O hay otra memoria mucho más sutil y que está mucho más ligada al ego, que iría en ese campo intelectual. Ya le explico por qué. Porque fijaos, ¿no?, que el ego nos va diciendo cosas, ¿no? Todos en realidad sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A veces nos cuesta un poquito más de ver porque no resistimos a eso que nos gusta no hacerlo y a lo que no nos gusta dejar de hacerlo. Ahí a veces tenemos más dificultades. Esas dificultades en parte vienen por la memoria, porque tenemos hábitos adquiridos. Y hay hábitos adquiridos que son, bueno, sí, yo es que ya lo sé, en realidad, pues, estoy adicto al chocolate, pues, lo como cada día después de comer. Pero quizás hay una serie de memoria inconsciente, de hábitos inconscientes, que es que yo no me doy ni cuenta. ¿Por qué como chocolate, por ejemplo? O de verdad nos fascinaría la cantidad de cosas que hacemos de forma inconsciente, ¿no?
incluso ahora quizás el propio movimiento de las manos, mío al hablar aquí en este vídeo, porque ahora lo estoy percibiendo, ¿no? Y digo, en realidad, ¿por qué se motiva? Acompaña la expresión, sí, claro, pero ¿por qué ese gesto en particular de esa forma? Porque es un poco inconsciente, al final yo hablo y se mueve así, ¿no? Entonces, causa y efecto es constante en la vida. Siempre se está manifestando, siempre está ahí. Entonces, en nuestra memoria pasada, de vidas pasadas, está todo lo que en relación a nuestro ego y a nuestra intuición hemos ido labrando. Tanto bueno como malo. Está ahí colocada. Hablamos de traumas de la infancia, ¿no? Hablamos y nos metemos en yoga de regresiones y de traumas de vidas pasadas o heridas de vidas pasadas. Buah, es que no puedo con el color amarillo. Vas al psicólogo, vas al terapeuta, vas a... No hay nada aquí en esta vida, en este instante, que me pueda verificar, me pueda explicar por qué yo siento ese terrible miedo al color amarillo. Es un ejemplo. Y a través de una regresión, pues llego a un acontecimiento concreto y específico en el cual digo, ostras, igual no tiene que ver con el color amarillo, pero igual yo asocio un objeto con el color amarillo. Igual fue una puerta. Como todas las puertas de mi casa, pues igual son amarillas. Pero una puerta hace 8 vidas, se me cayó encima. Es muy absurdo esto. Pero una puerta se me cayó encima. Y tuve, cuando era pequeño, no tan pequeño, simplemente encontronazo, un día con algo amarillo que me hizo daño y ¡pum! Me activó esa memoria. Ya todo lo que es amarillo, ¡pum! En fin, con este ejemplo un poco tonto, lo que intento simplemente es poner de manifiesto que la memoria, en su parte sutil, su parte más sutil, nos acompaña, igual que el ego, igual que la intuición. ¿Qué significa nos acompaña? Significa que cuando hablamos de vida y de muerte, lo que es el cuerpo físico y el cuerpo energético y el cuerpo emocional se desprenden. Es decir, se quedan ahí. Sin embargo, esa parte más sutil de la memoria, el ego, la intuición, van con el alma y retornan a la consciencia para evaluar. Hablaremos en otro momento de ese proceso si es necesario. ¿Vale? Súper importante que tengamos todo esto en cuenta. Porque todo lo que acabamos de hablar pasa y se mueve en meditación. La memoria inconsciente, la energía, las emociones, la percepción, la intuición, todo eso ocurre a la par. El cuerpo, que me duele, que no me duele. Y ahora, además de todo esto, se suma la interconexión que existe. Hay el concepto de entanglement, en español no sé traducirlo, pero bueno, fue un experimento realizado, si no me equivoco, en 1998, en el que, vamos a ponerlo simple, cogieron un fotón, ¿vale? Un fotón es la luz. Cogieron un fotón y lo dividieron entre dos. Dividieron ese fotón en 2 fotones. Cogieron esos 2 fotones y los pusieron a 11 kilómetros de distancia. ¿Vale? Entonces, vieron que cuando... Estos estaban separados, ¿vale? Totalmente separados. Vieron que cuando estimulaban uno de los fotones a través del electromagnetismo, este fotón empezaba a moverse en relación al impulso que le estaban dando.
Lo que les fascinó es ver que cuando hacían algo a este fotón, también le ocurría a este fotón. Y dije, ostras, qué raro es eso, ¿cómo puede ser que yo estimulando aquí estimule a este? Dijeron, a ver cuánto tiempo está pasando entre que yo estimulo a este y lo recibe este otro. Lo midieron con relojes atómicos y vieron que en realidad no pasa absolutamente nada de tiempo. A la que estimulo aquí, simultáneamente se estimula al otro. Lo que nos está poniendo de manifiesto este experimento es que la materia, una vez conectada, permanece conectada. Y cuando algo estimula la materia en un punto, en otra parte de la materia también se siente, también se experimenta. Esto es súper potente, porque si vamos a la charla del primer día y recordamos el Big Bang, estábamos ahí todos bien juntitos. Y luego además decimos de que todo está, incluso la materia física, en realidad no es materia, sino que es energía. Es decir, todo se está constantemente mezclando. Incluso estos 5 cuerpos se están constantemente mezclando. Solo que son más sutiles. Entonces todo lo que acabamos de hablar ocurre, pero tú no estás solo en el mundo. Y tú de hecho eres como una pequeña antena que captas. Captas pensamientos de otros, captas pensamientos, emociones. Entras en un espacio y no te gusta. Es que he salido del espejo, está diciendo que hay algo tuyo que se está poniendo de manifiesto. Sí, pero por esa relación. Porque el espacio y estamos interactuando. Porque estamos interactuando de forma clara. De hecho, formamos los dos el espacio. Sería la buena forma de decirlo. Los dos estamos formando el espacio. Es que cuando quedo con tal persona, a los 10 minutos yo ya me quiero ir. Y bueno, lo achacamos a que simplemente pues, nos está pum pum, hablando y nos cansamos. Y claro, emocionalmente nos hemos cansado, ¿no? Porque hemos recibido un montón de impulso. Pero es que también hemos recibido el cansancio que esa persona tenía. O, si no el cansancio, lo que esa persona quería expresar. También lo hemos sentido. Y entonces luego ya está nuestra capacidad, nuestro estar presente, para que nos permita simplemente recuperar y volver a estar en nuestro espacio. ¿No? Que de eso va la meditación. Vale, esto que acabo de explicar realmente es complejo, es difícil y posiblemente no se entienda absolutamente nada. Hasta que no nos sentamos y meditemos. O quizás os haya ayudado a relacionar ciertas experiencias que hayáis tenido. Y esa es la intención. Insisto, esto simplemente es una estructura en la que colocar los sucesos. Fijaos que simplemente hemos hablado de cuerpo y haremos meditaciones sobre el cuerpo. Energía, prana. Y haremos meditaciones sobre el prana. Emociones, y haremos meditaciones sobre las emociones. Intuición, y trabajaremos sobre la intuición, el ser, ojalá lo conectemos y lo veamos con claridad. ¿Vale? Son simplemente un esquema en el cual se mueve lo que hemos hablado antes, la mente con sus, o sea, no el campo mental, sino la mente con sus órganos de los sentidos, el intelecto, el ego, la memoria, se mueven ahí dentro. Memoria consciente e inconsciente. ¿Vale? Entonces, hay que saber que estos son los personajes con los que estamos trabajando para decir, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo otro. Y yo simplemente quiero que eso se exprese, yo simplemente quiero entenderlo. Yo no quiero cambiar nada, yo no quiero cambiar a mi ego. Que hemos hablado de tu ego. Tu ego es en parte expresa, pues un poco como tu carta astral, ¿no? Que muchos hemos trabajado con Germán. Es un poco tu carta astral, es una expresión del ego. Lo que me gusta,
o mejor dicho, las tendencias que tengo para relacionarme con según qué aspectos de la vida. Eso está ahí guardado. Y en la memoria está guardado lo que me ha pasado anteriormente en relación a otros aspectos que yo he ido adquiriendo, he ido gestionando y que me han llevado a ¡pum! Este nuevo momento, porque el ego va evolucionando con todas esas vidas. Bien, puede parecer complejo, de hecho pues lo es, ¿no? Estamos hablando de cosas bastante profundas, pero es tremendamente valioso que le demos opción a este esquema, que lo veamos de la forma lo más simple posible y lo mejor de todo, que simplemente dejemos que se verifique. En realidad será eso, sentarte y respirar y verás que las cosas se colocan de esa forma. ¿Vale? No sé si lo he comentado, pero para asegurarme, ¿no? A la que vamos desde el cuerpo físico, al energético, al emocional, al intelectual y al ser, todo eso va ganando en sutilidad. Hacia arriba va siendo más y más y más sutil. Y más hacia abajo es más grosso. Y fíjate lo más grosso, que es el cuerpo físico, y su parte fundamental es el átomo. Imagínate lo que es lo otro. La ciencia nos habla del espacio de Planck. No vamos a entrar en los detalles, de hecho para mí sería tremendamente difícil, pero el espacio de Planck es donde la conciencia se mueve, un espacio donde, donde no hay tiempo. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, el tiempo no existe. Los yogis lo decían, con matices, ¿no? Decían que en realidad todo... hay muchos matices ahí, ¿vale? Pero la conciencia se expresa en ese espacio de no tiempo y de no espacio. En fin, solo hace falta que entendamos de que eso va ganando en sutilidad y las cosas sutiles son más difíciles de percibir, ¿no? Es como querer percibir un punto en una pared que está a 50.000 metros. Entonces sabemos que el punto está ahí, sabemos que la pared también está ahí, pero es tan simple como saber cómo mirar, ¿no? En realidad todo esto lo que nos quiere indicar es una dirección, un movimiento en una dirección concreta, y eso es lo que tenemos que entender. Muy bien, de aquí ahora viene parte práctica.